Leamos una vez más el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En esta mañana vamos a reflexionar sobre una segunda imagen de Dios. El día de ayer hablamos un poco sobre la imagen del Dios, de ese Dios de la creación que está con nosotros. En el día de hoy vamos a hablar del Dios de la historia. Sí, ese Dios que a lo largo de la historia se ocupa de ti y de mí. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es interesante que la palabra guardar se usa en este salmo por lo menos 3 ocasiones. Shomar. Shomar. ¿Sabe usted qué significa shomar, la palabra guardar? La palabra guardar describe a alguien que pone una cerca, un fence, alrededor de un objeto o persona con el propósito de proteger. Es formar una cerca para proteger. Y esto me trajo a la mente lo que dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor, pone una cerca, un fence, de los que le temen para defenderlos. Ahora, observe que el salmista no está hablando nada más del Dios que protege a un individuo. Él está hablando de Israel. La protección individual, claro que Dios la promete, pero lo maravilloso es que en esta sección del Salmo está describiendo al Dios que está protegiendo a una nación entera, Dios le pone a su alrededor una cerca para defenderlo. Esta es la característica que vamos a encontrar de parte de Dios en el Antiguo Testamento y por supuesto por igual en el Nuevo. Dios siempre cuida a su pueblo. Piense por un momento en Abraham. Dios le prometió a Abraham de él levantar una nación grande, numerosa, para bendición. Y de ahí vendría nuestro Señor Jesucristo para que se formara la iglesia. Dios le promete un hijo en su vejez. Pero increíblemente en el relato bíblico, Dios después le pide que sacrifique a Isaac. ¿Y qué hace Dios? Dios pone una cerca. ¿Sabe? La cerca era un cordero. Y Dios le provee un cordero para el sacrificio y de esa manera lo libera. Usted sigue leyendo la historia bíblica y después se va a encontrar al pueblo de Israel ya integrándose como una nación en el libro de Éxodo. Allí se describe cómo ellos están en Egipto. Pero el faraón está enojado con el pueblo porque los ve como una amenaza, porque Dios los está bendiciendo como nación. Y lo que hace es mandar a asesinar a todos los niños, los varones recién nacidos. Y con ello garantizar que no habría futuro para ese pueblo que se quería conformar como una nación. Pero ¿qué hace Dios? Dios pone un cerco, un fence. Y Dios utiliza la vida de dos parteras de quienes todavía se mantienen su nombre en la Biblia, Cifra y Fúa. Y a ellas Dios las utiliza para salvar la vida de los inocentes. Dios defendió a su pueblo. Piense en Moisés, el propio libro de Éxodo nos describe, por supuesto Moisés sería el apóstol libertador de ese pueblo y gran guía para que llegara a ser una nación. Dios le da la sabiduría a Jocabed, a su madre, esconde a Moisés en una barquilla, en una especie de cuna, y confiando en la providencia de Dios, lo suelta en ese río para que la hermana de Faraón lo recogiera y con ello salvara la vida de su hijo, quien a la postre fue líder
que sacó a Israel de Egipto y llevó a Israel a aquella tierra prometida. Dios protege a su pueblo. Piensa en las 10 plagas en Egipto. Ninguna de las 10 plagas tocó al pueblo de Israel, ninguna, inclusive la última, la más trágica, la muerte de los primogénitos. Hubo gran dolor en todo Egipto, pero nada ocurrió en Israel. Dios puso un cerco, un fence de protección hacia su pueblo. Piense en el peregrinaje del pueblo al salir de Egipto. Dios los conduce por el desierto, no solo les da de comer, de beber, sino que Éxodo capítulo 13 dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Dios puso un cerco en el día y en la noche. Dios es el Dios que en la historia siempre ha protegido a su pueblo de día y de noche. Esta expresión no se dormirá tiene gran enseñanza, pero también tiene que ver con la historia. No se dormirá, y por supuesto el salmista, quien escribe el Salmo 121, conoce la historia del pueblo de Israel, y todos sabían de un evento histórico en el que esa expresión dormir se menciona. Y hago memoria de aquel Elías en el primer libro de Reyes capítulo 18, cuando él se está burlando de los sacerdotes de Baal porque ellos no podían lograr que su Dios mandara fuego del cielo. Y entonces Elías se burla y les dice que el Dios de ellos estaba dormido. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios ha de estar despierto, o quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, despiértenlo. El salmista sabía esta historia. El salmista sabía que el Dios de la historia, el Dios de la creación, a él no le pasa eso. A él no hay que decirle, despierta, escúchame. No, él siempre está alerta. Usted y yo, como seres humanos, necesitamos dormir. Esto no aplica a Dios. Alguien nos tiene que despertar o tenemos que utilizar algún medio para que alguien de alguna manera nos recuerde la hora. No aplica a Dios. Dios ni bosteza ni se duerme. ¿Por qué? Porque el Dios de la historia siempre está despierto. Y esto es maravillosamente asombroso porque quiere decir que a Dios usted nunca lo agarra de sorpresa. Para Dios no hay sorpresas. Dios no toma descanso, Dios no toma vacaciones. Dios está eternamente despierto, está eternamente alerta siempre. Es el Dios de la historia que te protege a ti y a mí como parte de su pueblo desde la mañana hasta el anochecer y aún hasta cuando dormimos. Piense en esta imagen. Es nuestro Dios, creador de todas las cosas, que tiene un interés por ti y por mí. Pero además, como un centinela, como un guardia, está parado sobre las murallas de nuestra vida y está velando por la seguridad de su pueblo, de sus hijos, de su iglesia. Y en el momento cuando exista alguna necesidad, algún peligro, ahí está Dios para defender a su nación, a sus hijos, a su pueblo. Si alguien está preocupado, ¿qué va a pasar con la iglesia, con el pueblo de Dios en un tiempo de incertidumbre como el que vivimos? Porque no nos podemos reunir físicamente. ¿Qué va a pasar con los cristianos? ¿Se va a acabar la iglesia? ¿Cómo vamos a regresar un día a adorar al Señor? ¿Será posible eso? ¿Qué va a ocurrir con el pueblo de Dios? Mire, aquí está la respuesta. Si usted está preocupado por eso, aquí está la respuesta. Dios va a hacer lo que siempre ha hecho y lo que está haciendo hoy. ¿Qué es? Proteger a su pueblo de noche y de día. Y aun cuando ni nos demos cuenta, ahí va a estar el centinela siempre listo, siempre alerta para cuidar a su pueblo. Esta es la promesa de parte de Dios en el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. ¡Qué maravilla! ¿Y sabe cómo termina el Salmo 125? Paz sea sobre Israel. ¿Por qué? ¿Por su ejército? No. ¿Por su sistema económico? Tampoco. ¿Porque los de Israel eran muy buenos, muy inteligentes para lograr la paz? No. La paz existe porque Dios tenía cercado a su pueblo, listo para defenderlo. Hermanos, esta es la promesa de parte de Dios. No estoy solo. El Dios de la creación está conmigo, es mi divino compañero y Él me tiene literalmente cercado con su presencia para defenderme cuando más lo necesito. ¡Wow! En el camino de la vida estoy protegido. El Dios que siempre guarda. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Puedo caminar confiado todos los días y puedo saber que mi familia, que la iglesia, que tu pueblo, que los cristianos en todo el mundo estamos seguros porque tú estás allí, acampando a nuestro alrededor y defendiéndonos cuando más lo necesitamos. Alabado sea el Señor, que podamos caminar confiados que tú siempre estás. En el nombre de Jesús. Amén.